se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buenas tardes, que Dios te bendiga. Bendecido sábado del Señor, qué bueno es poder encontrarnos un fin de semana más y compartir un tiempo de reflexión bíblica, un tiempo de palabra de Dios para cada uno de nosotros, un tiempo espiritual, porque la verdad que nos hace tanto bien poder alimentar nuestra vida espiritual, poder escuchar la voz de Dios hablando en nuestro corazón, poder alimentarnos de esto que nos hace tanto bien, de esta palabra que nos renueva, que nos fortalece, que trae dirección a nuestra vida, de esta palabra que nos rejuvenece, como dice allí en alguno de los libros de la Biblia, que nos rejuvenece como las águilas y que nos da nuevas fuerzas y que llena nuestra vida de vigor y nos hace sentir sobre todas las cosas que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que el poderoso Dios de Israel, que el gran yo soy, Él está con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Así que es maravilloso poder encontrarnos cada fin de semana, poder entrar en tu hogar, poder llegar a tu vida, compartir con tu familia y juntos reflexionar acerca de lo que Dios nos ha hablado en esta semana. Hoy puse como tema o como título de esta reflexión, no te olvides. Nunca te olvides. Vos sabés que una de las cosas que nos pasa, sobre todo cuando los años nos van pasando, una de las cosas que nos suceden es que nos vamos olvidando de algunas cosas, ¿verdad? Nos vamos olvidando cada vez más de alguna cosa. No sé si a vos te pasa de que te olvidaste una fecha de un cumpleaños, la fecha de algún aniversario, o te olvidaste de algún acontecimiento familiar importante. Bueno, uno se va olvidando, a veces uno deja las cosas en un lugar y después no se acuerda dónde las
las dejó, bueno, ahí estamos, ¿no? Muchas veces nos pasa eso en la vida secular, en la vida diaria, con diferentes situaciones, y lamentable y tristemente, también muchas veces nos sucede con respecto a Dios. Por eso que el tema de hoy es no te olvides, nunca te olvides. Y quiero que vayamos a la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estáis no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: es Elías Tisbita, es el profeta de Dios, es el siervo de Dios. Elías fue un gran hombre de Dios, un gran profeta, y el rey Ocosías conocía acerca de la reputación de este varón de Dios. Una de las cosas interesantes de Ocosías es que fue un rey joven. Ahí tenemos algunas divergencias, algunos pensamientos de diferentes autores que dice que al momento de asumir el reinado, él tenía 22 años de edad. Y otros dicen que no, que tenía alrededor de 42 años de edad. También tenemos algunas cuestiones con respecto al tiempo de la duración de su reinado. Algunos dicen que reinó 1 año y otros dicen que reinó 2 años. Lo que sí sabemos es que Ocosías era el menor de los hijos de su padre y fue el único que quedó con vida, porque todos sus hermanos fueron asesinados en una guerra y el único que quedó con vida fue Ocosías, y por esa razón Ocosías pudo llegar a ser el rey de Israel. En este sentido, nos inclinamos o inclina un poco más la balanza que si era el menor de sus hermanos. Es muy probable, pienso yo, que Ocosías tenía alrededor de 22 años de edad, que reinó entre 1 año y 2 años y que fue el 8º rey de Israel. Fue el 8º rey de Israel. Lamentablemente, como la gran mayoría del rey de Israel, no fue un buen rey. Por lo menos no fue un rey ante la mirada de Dios. Por lo menos no fue un rey que Dios aprobó. Fíjate lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, en el versículo 51. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 51. A ver si lo encontramos. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo, Ocosías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Por lo tanto, tenemos un rey joven, un rey que no duró mucho tiempo, un rey que estaba en condición de enfermo, se había caído de la ventana de un segundo piso allí, que tenía un lugar en Samaria, y estaba enfermo en su lecho. Una de las cosas que más nos enseña la historia de Ocosías,
más allá de que era un idólatra, más allá de que promovió la idolatría durante su reinado, es que Ocosías tuvo un gran mal. Y fue el gran mal de olvidarse de Dios, de olvidarse de Dios. Él tenía historia como buen judío, él sabía acerca del Dios de Israel. Y había vivenciado un montón de experiencias acerca del poder de Dios y del Dios verdadero a quienes ellos adoraban y alababan. De hecho, conocía la vida del profeta Elías y él sabía exactamente que Elías servía a Dios y que Dios había mostrado su poder a través de él. Sin embargo, cuando llegó el momento de consultar acerca de su situación física, de su salud y de lo que iba a pasar con él en el futuro, dice que él mandó unos mensajeros a consultar a un dios pagano llamado Baal-Zebub, que significa Dios o Señor de las moscas, ¿sí? Y él manda a consultarle a ese Dios para ver si él se iba a sanar o si él no se iba a sanar. En medio de ese caminar de los mensajeros surge el profeta y él dice, ¿no había Dios en Israel para consultar? ¿Acaso Ocosías se olvidó de Dios de Israel? ¿Acaso Ocosías se olvidó de la historia de los padres de Israel cuando contaban cuán grandes cosas Dios había hecho con su pueblo? Cómo Dios lo había librado de la mano de los egipcios, cómo Dios había hecho grandes señales y prodigios a favor de su pueblo. ¿Acaso no estaba Dios para que Ocosías pudiera consultarle acerca de cómo iba a ser su salud, su condición de vida? Y entonces, acá es donde yo pienso y trato de transmitir esta idea. No te olvides, nunca te olvides. Porque una de las cosas que nos pasa al ser humano y a todos nosotros, inclusive los cristianos, es que los momentos de la vida más complejos, muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a dejar a Dios de lado. Tendemos a dejar de consultarle a Dios las cosas y los asuntos de nuestra vida, no solamente presente, sino también de nuestra vida futura. Comenzamos a independizarnos de Dios, comenzamos a apartarnos de Dios, comenzamos a sacar a Dios de nuestra vida, comenzamos a sacar a Dios de nuestra rutina de vida diaria, comenzamos a dejar a Dios a un lado. Y a veces caemos en los terribles errores de consultar a otras personas acerca de qué será de nosotros. Y hay mucha gente que va a consultar a brujos, a hechiceros, otras personas que consultan horóscopos, o leen la borra del té o del café, o se tiran las cartas. Hay muchas personas que consultan a algún político, que consultan el diario, o que consultan a algún político para decirle, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo será de nosotros? ¿Podremos salir adelante? ¿No saldremos? ¿Cómo será el día de mañana? ¿Cómo nos será? Y nos valemos de un montón de opiniones y de un montón de consultas que hacemos a todo el mundo, inclusive lamentablemente a personas que trabajan para el reino de las tinieblas, y no somos capaces de consultarle a Dios. ¿Y por qué no le consultamos a Dios? Simplemente porque nos hemos olvidado de Él. Hay tres claras evidencias que se reflejan en una persona que se ha olvidado de Dios. Y eso es lo que quiero manifestarte en esta tarde. La primera evidencia clara de una persona que se ha olvidado de Dios o que ya no tiene tan presente a Dios en su vida es que justamente deja de consultarles todas las cosas. En el versículo 2 dice, id y consultar a Baal-Zebub. Id y consulten a este Dios pagano, a esta estatua, consulten a este Dios, a este Señor de la mosca, a ver si me voy a sanar o no. Cuando una persona comienza a olvidarse de Dios, comienza a consultar aspectos de su vida, sea de su vida personal, de su vida familiar, de su vida económica o social o cualquier aspecto de la vida, comienza a dejar de consultarle a Dios para comenzar a consultarle a cualquier otra persona, a cualquier otro ser. Este es un grave error. Es un grave error que cometió Ocosías. Se olvidó de Dios. Y por olvidarse de Dios, del Dios de Israel, mandó a consultarle acerca de su presente y de su futuro a un Dios pagano, a un Dios
idólatra, Baal Zebub. Entonces, ¿qué es lo que primero se evidencia en una persona que se olvida de Dios? Deja simplemente de consultarle las cosas. Ya no le pregunta nada a Dios, ya no le interesa escuchar qué es la opinión de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos al respecto. Ya no hablamos con Dios para ver cómo está nuestro presente, cómo será nuestro futuro. Ya no le pedimos consulta a Dios cómo será acerca de nuestro trabajo, de nuestra salud, de nuestra familia. Ya dejamos de consultarles a Dios, pero sí consultamos a todos los demás. Como decía, mucha gente va y se tira las cartas, mucha gente paga una sesión y va a un parapsicólogo, va a un hechicero, va a un brujo o lee el horóscopo a ver qué me va a decir el horóscopo para este mes o para el año que viene. Muchas personas consultan a curanderos y muchas personas consultan a un montón de gente. Pero lo que menos hace es consultarle a Dios. ¿Y por qué no le consultan a Dios? Porque se han olvidado de Él. Porque se han olvidado de Él. Por eso no te olvides, nunca, pero nunca te olvides de Dios. ¿Acaso, dice Elías, no hay Dios en Israel? ¿No ha mostrado su mano de poder y a favor de su pueblo Dios? ¿No se ha evidenciado que Dios, el Dios de Israel, es el Dios verdadero por cualquier otro Dios del universo? ¿Cómo, Ocosías, no le consultaste a Dios acerca de tu salud? Y sencillamente Ocosías podría responder como muchos de nosotros podremos responder. Es que simplemente me olvidé de Dios. El segundo aspecto, la segunda evidencia que se da en una persona que se ha olvidado de Dios, es que vive conforme a las respuestas que le dan las personas a las cuales consultó. Supónganse que yo mañana tengo un problema económico y voy a consultarle a una persona a ver si me tira algún datito de la lotería, de la quiniela, algún numerito ahí que pueda salir, porque a lo mejor con eso zafo mi situación económica. Entonces voy a una persona y le digo, che, escúchame, ¿qué te parece? ¿Qué número va a salir en la quiniela, en la lotería? A ver, tirame un dato. Y viene la persona y dice, mira, el número que va a salir, yo estoy seguro, un presentimiento, bla, bla, todo lo que nos dicen, es el número, no sé, 20. El número 20. Entonces, ¿qué hago yo? No solamente me quedo con el resultado de la consulta, sino que además actúo en relación a la respuesta a la consulta que obtuve. Y voy y juego al número 20. O sea, una persona que se olvida de Dios, no solamente deja de consultar a Dios, sino que además ahora vive de acuerdo a las respuestas que le dan a aquellas personas que le consultó. Entonces, es una persona que su vida siempre va a estar dependiendo de la respuesta de las consultas de otros, que le ha hecho a otras personas. Uno no es que va a consultar y se queda solamente con la información. A mí me dijeron que si yo tengo dolor de estómago, tengo que tomar este té con este yuyo, con esta hierba, y si tomo todo eso me va a hacer bien. ¿Y qué es lo que uno hace? Va a la arboristería, compra todos los yuyos que le dijeron y se hace el té y se lo toma. Cuando uno se olvida de Dios, no solamente deja de consultar a Dios, sino que además comienza a vivir en respuesta a las respuestas de las consultas que ha hecho a otras personas. Y eso es realmente grave. Eso es realmente grave, porque ya nuestra vida no va a estar dependiendo de la palabra que Dios me dé, no va a estar dependiendo del consejo que Dios me dé, sino voy a estar dependiendo del consejo y de la palabra de otros. Y déjenme decirle y hacer un paréntesis aquí, querido amigo y hermano. No hay palabra más sabia ni consejo más oportuno para nuestras vidas que aquel que viene de Dios, de aquel que viene de nuestro Padre Celestial, de aquel que viene de Dios Todopoderoso, el que nos ama con amor eterno y que procura lo mejor para cada una de nuestras vidas. Ahora, cuando yo me olvido de Dios, no le consulto, y no solamente que no le consulto, sino que dejo de vivir de acuerdo a lo que el Señor me ha establecido o ha establecido a través de su palabra para mí. Comienzo a vivir en base a la opinión de otros, en base a los consejos de otros, en base a la respuesta de otros, en base a los presentimientos de otros, pero dejo de vivir mi vida siendo guiado por la palabra de Dios. En tercer lugar, la tercera evidencia que se da en una persona que se ha olvidado de Dios es aquella que nos muestra cómo nos vamos alejando de Dios y de su verdad. Claro, no le consulto a Dios,
no vivo conforme a su palabra y como consecuencia, como tercera evidencia, me voy alejando, me voy apartando del camino de la verdad, me voy alejando de Dios, me voy alejando de Dios. Fíjate lo que dice ahí en Segunda de Reyes 1, en el versículo 16 y 17. 16 y 17. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se va alejando de Dios, cuando uno va dejando de lado el consejo de Dios, la palabra de Dios, uno literalmente, poco a poco, día a día, se va muriendo. Se va desgastando, se va desvaneciendo, porque lejos de Dios no nos espera otra cosa más que la muerte. Y así como Ocosías consultó o quiso consultar a este Dios, Baal-Zebub, cuando le responde el profeta y le dice, no había Dios en Israel, de cierto te digo que por no haber consultado al Dios de Israel, por no haberle hecho caso a su palabra, por haberte apartado de sus caminos, de cierto os digo, que en el lecho donde estás hoy, ahí de cierto morirás. El libro de Josué, capítulo 23, libro de Josué, capítulo 23. Hay una referencia también ahí, en el versículo 16. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Si traspasares el pacto, si rompieres la ley de Jehová, si te apartases de sus caminos, de aquellas cosas que Dios te ha dicho, yendo en pos de otros dioses, yendo en pos de otras consultas, yendo en pos de opiniones de otros, pero menos de Dios, de cierto que la ira de Jehová descenderá sobre ti. Y eso es lo que pasó con Ocosías. El Señor actuó en consecuencia al olvido de Ocosías. Actuó en consecuencia de haberse Ocosías olvidado de Dios, de haberse Ocosías dejado de consultar a Dios, de haber Ocosías comenzado a vivir de acuerdo a los parámetros de opiniones de otros y de haberse apartado del camino, de la senda que Dios había trazado para él, para ir en pos de dioses ajenos. Y en consecuencia de eso, Ocosías murió en su cama. Murió de la enfermedad que tenía y nunca más se pudo recuperar. Hay un salmo muy lindo que está en el Salmo 16, versículo 2, que aclara esta idea diciendo el salmista, no hay bien para mí fuera de ti, oh Dios. No hay bien para mí, no hay bien para mi familia, no hay bien para mi casa fuera de ti, oh Dios. Cuando yo me olvido de Dios, lo único que voy a hacer es abrir el portón de mi vida para que todas las cosas malas comiencen a llegar a mí y comiencen a producir destrucción sobre mi vida y sobre todo mi entorno. No hay bien fuera de Dios. No hay ningún bien lejos de Dios. No hay ningún bien dejando de consultar a Dios, dejando de vivir conforme a los principios que Dios nos ha establecido en su palabra, conforme al consejo divino. No hay bien si nos alejamos de Dios. Lo único que hay es miseria, es dolor, es pobreza y incluso muchas veces la muerte misma. Ocosías tuvo un fatal error, diría yo. Ocosías se olvidó del Dios de sus padres. Se olvidó del Dios de Israel. Ocosías dejó de consultarle. Ocosías dejó de vivir conforme a los consejos de Dios. Y por consiguiente, Ocosías comenzó a alejarse de Dios y de toda su verdad. En Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, la Biblia dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, escuche bien esto, en ningún otro Dios, en ninguna otra persona hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien vos y yo podamos ser salvos. No hay otro Dios, no hay otro consejero, no hay otro que nos pueda orientar y conducir a la vida en abundancia y a la plenitud de vida que Dios quiere darnos a través de la salvación por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Solamente hay un solo Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. La salvación para tu vida no solamente espiritual está en Jesús, sino que además el milagro de tu sanidad, el milagro de tu provisión, el milagro de la restauración de tu hogar, el milagro de la restauración de tu familia, todo eso está en Dios, en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Fuera de Él no hay nada bueno, fuera de Él no hay bien para nosotros. Por lo tanto, necesitamos tenerlo a Dios siempre presente en nuestra mente, siempre presente en nuestra vida, en nuestro diario andar. Necesitamos vivir consultándole a Dios qué haremos, qué dejaremos de hacer. Necesito aprender a vivir conforme a la palabra y a las verdades eternas que están establecidas en la Biblia. Necesito vivir pegado a Dios y pegado a su verdad. Quiero terminar con el libro de Proverbios. Un hermoso Proverbios allí que nos va a ayudar a poder comprender un poquito más acerca de este tema. No te olvides, nunca te olvides. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y déjeme agregar aquí, ni en la prudencia o consejo de otros. Fíate de Jehová con todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando tenemos a Dios presente en nuestra vida, y en ese presente cotidiano de Dios en nosotros, a Él le consultamos, a Él le obedecemos y seguimos sus consejos, y ante Él estamos permanentemente cerca, este Dios comienza a revelar su poder y comienza a manifestar su gracia a favor de cada uno de nosotros, sus hijos. Él comienza a prosperar nuestra alma, Él comienza a bendecir nuestro hogar, Él comienza a bendecir nuestros cuerpos físicos, Él comienza a añadir su bendición en la economía, Él comienza a traer paz en medio de la discusión o de la adversidad. Dios comienza a manifestarse a nuestras vidas cuando nosotros lo tenemos siempre presente. Y cuando nuestra vida siempre depende de Él y de los consejos que Dios nos da. De lo contrario, nos pasará como Ocosías. La desgracia, la muerte, la pobreza, la miseria, la enfermedad y todos los males comenzarán a venir hacia nosotros y nos alcanzarán. Porque no podemos vivir lejos de Dios, ni podemos vivir fuera del consejo de Dios, ni nos conviene vivir fuera de la voluntad de Dios. Cuando tu vida y mi vida lo tienen a Dios presente, las bendiciones de Dios me alcanzarán. Su gloria, su presencia vendrá sobre mí. Pero cuando yo me olvido de Dios, entonces abro la puerta para que todos los males y las desgracias comiencen a golpear la vida y las puertas de mi hogar.
Por eso la reflexión de esta tarde sencillamente es esta. No te olvides, nunca te olvides de Dios. Pero pastor, yo me acuerdo de Dios, ¿eh? Sí, pero ¿le consultás a Dios acerca de tu vida y de lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer? ¿Vivís de acuerdo a lo que Dios te responde a esa consulta? ¿Vivís de acuerdo a su palabra? ¿Vivís de acuerdo a sus estatutos, a sus enseñanzas, a sus mandamientos? ¿Estás viviendo una vida cerca de Dios en obediencia a la verdad divina? Porque no se trata de recordar solamente como teniendo un pensamiento en la mente o simplemente teniendo una idea. Bueno, Dios está, claro, Dios está conmigo todos los días y solamente lo tengo ahí en mi mente, en mi consciente. Se trata de evidenciar en mi vida que realmente Dios está presente. ¿Y cómo lo evidenciamos? Consultándole a Él, escuchando su respuesta y obedeciendo y viviendo conforme a esa respuesta y no apartándonos de Él, estando cerca de Dios, viviendo en su voluntad. De esa manera puedo decir que Dios está presente en mi vida, no porque solamente lo tengo en mi mente o lo tengo en mi corazón, sino porque lo hago parte de mi vida cotidiana, de mi vida diaria. Lo hago parte de mis proyectos, de mis planes. Hago que Dios sea mi consultor por excelencia, aquel que me marque el paso que debo dar, el camino que debo seguir, hacia dónde me debo dirigir. Vivo de acuerdo a Dios y a su voluntad para con mi vida. De esa manera Dios está presente. De esa manera puedo decir que no me he olvidado de Dios. Pero cuando hago como Ocosías, me olvido de Dios, consulto a otros, hago lo que otros me dicen, vivo lejos de Dios, entonces francamente, debo reconocer que Dios ya no es una parte importante de mi vida, ni de mi vida diaria. Por eso quiero terminar diciéndote, no te olvides, nunca te olvides de Dios. Porque en los momentos en los cuales estamos viviendo, mucha gente sale corriendo a consultar a miles de personas, a hacer miles de cosas, pero se olvidan de consultarle a Dios. Elías dijo, ¿no hay Dios en Israel? Y yo quiero trasladar esa pregunta y decir, ¿no hay Dios en Argentina? ¿No hay Dios en tu casa? ¿No te ha mostrado Dios cuán bueno, cuán maravilloso, cuán misericordioso ha sido contigo en el presente, en el pasado? ¿No has visto las manifestaciones de Dios? ¿No has visto la provisión de Dios sobre ti? ¿No hay Dios para que tú le consultes a Él sobre el día de hoy, sobre el día de mañana y vivas de acuerdo a sus respuestas, en obediencia a su voluntad, cerca de Él? ¿No hay Dios? Claro que sí. Dios siempre estuvo. Siempre se ha manifestado y se ha revelado a nosotros. Tenemos testimonios, enormes testimonios personales del poder de Dios. El problema es que muchas veces nos olvidamos y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, a la manera de otros, pero menos a la manera y al consejo de Dios. Amigo, hermano, querido oyente, no te olvides, nunca te olvides de Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Pídele consejos. Obedece a su respuesta. Vive cerca de Él en su voluntad. Y tú verás como la gloria de Dios te sorprenderá. Y el poder de Dios descenderá sobre ti. Y las respuestas de Dios vendrán y te enriquecerán en todas las áreas de tu vida. Padre, bendigo en esta tarde a cada hermano, a cada familia, a cada hogar, Señor, que está recibiendo esta palabra. Y quiero pedirte perdón, Señor, si es que en estos tiempos, Señor, nos hemos olvidado de ti, hemos dejado de consultarte, hemos dejado de vivir en obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, a tus preceptos, y nos hemos apartado de tus consejos, Señor, nos hemos apartado de tu voluntad. Padre, perdónanos, Señor, por habernos olvidado. Y yo te pido que nos ayudes a no cometer el error de Ocosías, para no terminar como él, sino que nos ayude, Señor, a nunca olvidarte, a tenerte siempre presente en nuestra vida, a consultarte todas las cosas, porque de ti tendremos el mejor consejo, las mejores respuestas y soluciones, a poder vivir de acuerdo a esa respuesta y a estar siempre en el centro de tu voluntad, Señor.
Bendigo a los hogares, las familias, las vidas que están escuchando esta palabra, Señor. Que realmente pueda caer en buena tierra y producir maravillosos frutos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, gracias por estar del otro lado. Dios te bendiga. Te espero mañana a las 20 horas. Vamos a estar compartiendo una nueva reflexión bíblica. Así que conectate a través de nuestro Facebook, Nazareno Betel el Calafate, o nuestro canal de YouTube también. Ahí vamos a estar ahí saliendo para poder compartir el mensaje de Dios. Dios te bendiga. Un fuerte, fuerte abrazo.